bienvenidos a la Mesa Redonda Global que organizan la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Nos encontramos en la ciudad de Washington, desde donde conversaremos con el embajador Néstor Méndez, quien es el secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, OEA. El embajador Méndez fue electo secretario general adjunto de la OEA el 18 de marzo del 2015 para el periodo 2015-2020. Al recibir el mandato de los Estados miembros, manifestó su firme compromiso de trabajar unidos para transformar la OEA en la organización que queremos y que los pueblos de las Américas merecen. Antes de su elección a este cargo, fue diplomático de carrera del Servicio Exterior de su país, Belice. Ha servido como embajador de Belice ante la OEA y ante el gobierno de los Estados Unidos desde el año 2008. En su calidad de embajador de Belice ante los Estados Unidos, viajó por todo el país para entrar en contacto con sus compatriotas beliceños en la diáspora y para reunirse con particulares y compañías interesadas en invertir en Belice. Durante su mandato como representante permanente de Belice ante la OEA, el embajador Méndez encabezó varios consejos y comisiones de la organización, incluyendo el Consejo Permanente, la Comisión de Seguridad Hemisférica y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI. Como presidente del Consejo Permanente de la OEA, utilizó esta plataforma para centrar la atención sobre el cambio climático y presentó varias iniciativas institucionales para aumentar la conciencia sobre el impacto de este fenómeno, especialmente en los estados más pequeños y vulnerables. Tiene un título de posgrado en Política y Práctica Internacional por la Universidad de George Washington, un diplomado en Estudios Diplomáticos de la Universidad de Oxford y una licenciatura en Administración de Empresas por el University College en la ciudad de Belice, en Belice. Bienvenido, embajador Néstor Méndez. Es un placer tenerle en nuestra Mesa Redonda Global. Muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Embajador Méndez, cuando el ciudadano común de las Américas escucha nombrar la palabra OEA, inmediatamente lo único que piensa es violaciones masivas de los derechos humanos o crisis democrática en la región, pero desconoce el inmenso trabajo que se hace desde la organización. Hay otros muchos temas que se trabaja desde la organización, como por ejemplo el empoderamiento de las mujeres, el tema del cambio climático, que es un tema fundamental para su gestión, el tema de las compras gubernamentales, el emprendimiento, la innovación, entre otros. Cuéntenos cuáles son los pilares fundamentales en los cuales la OEA fundamenta su trabajo y las otras áreas que el ciudadano común, como hemos dicho, no desconoce. Muchas gracias. Como usted bien dice, hay ciertas áreas de nuestro trabajo que automáticamente son conocidas por nuestra gente, temas que hacemos en las crisis políticas, en los temas de derechos humanos. Pero la realidad es que nuestra organización es mucho más que esos temas. Cubrimos una amplia variedad de temas, iniciativas y proyectos en todos nuestros Estados miembros, tocando directamente todos los días la vida de millones de los ciudadanos de las Américas. Pero como no son sensacional, no suenan, no salen en la noticia y la gente no sabe, claro, excepto los que se están beneficiando directamente. Pero entonces, gracias por la oportunidad para contarle un poco de las otras cosas que hacemos que no llegan a la noticia. Nuestra organización opera en base a 4 pilares: la promoción de la democracia, protección de derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Bajo los primeros 2 pilares, promoción de la democracia y protección de derechos humanos, creo que son los mejores conocidos, los que más se ven en los noticieros. Hemos estado trabajando por décadas en estos temas. Bajo la democracia tenemos lo más conocido, las misiones de observación electoral. También ayudamos al fortalecimiento de instituciones cuando los estados lo solicitan.
bajo el tema de derechos humanos, que también es muy conocido por la Comisión de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos y todo el gran trabajo que han venido haciendo, resguardando, protegiendo, asegurándose que se respeten los derechos de nuestra gente. Eso es, hay mucha información. Lo conocemos. Sí. Sin embargo, hay los otros dos pilares que son igualmente de importante, no se conoce mucho. Entonces, estos son desarrollo integral y seguridad multidimensional. Entonces, si hablamos un poco primero del pilar de desarrollo. Este pilar es quizá en el orden prioritario relativamente más importante para los países en el Caribe, los países en Centroamérica y las economías más pequeñas. ¿Qué es lo que cae bajo este pilar de desarrollo integral? Temas como educación, temas como emprendimiento, temas como capacitación de emprendedores nuevos, de jóvenes, de mujeres, temas como cambio climático, temas como ir construyendo la resiliencia para poder resguardar pueblos, propiedades y gente de los desastres naturales. También otros temas como turismo, temas como trabajo, todos los temas que tengan que ver con el elemento económico y social de nuestras sociedades y cómo ir ayudando a los estados a crecer en estas áreas. Nosotros lo estamos trabajando. El tema de educación, por ejemplo, tenemos un programa antiguo de becas, muy bueno, muy prestigioso. Quisiéramos que más dominicanos aprovechen estas oportunidades que tenemos allá. Entonces también hemos estado trabajando mucho en el tema de emprendimiento con los jóvenes, especialmente en la innovación. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que muchos de nuestros problemas, para aproximarnos a resolverlos de fondo, tenemos que ir creando las oportunidades económicas para nuestra gente, para nuestros jóvenes que no están estudiando y no están trabajando. Tenemos que buscar la forma de ayudarlos. Hay un potencial increíble que está atrapado en eso y que nuestras sociedades necesitan. Sí. Entonces estamos trabajando en estos temas. Por ejemplo, tenemos un programa muy concreto, ha funcionado muy bien, que se llama el establecimiento de centros para pequeñas y medianas empresas. Y entonces bajo de este programa nos acercamos, conocemos, nos entrevistamos con los nuevos emprendedores, gente con una idea nueva, los ayudamos para que desarrollen esa idea desde un concepto hasta una propuesta que puede ser presentada a un banco, una unión de crédito, un tío rico que tenga plata para que te preste. Pero no solo lo ayudamos a identificar el financiamiento, también los ayudamos con capacitación para que puedan administrar una pequeña empresa. Porque si no tienen ese conocimiento, aunque sean los mejores artesanos, es muy probable que el negocio no prospere y se caiga. Entonces son temas muy prácticos que estamos haciendo. Bajo el tema de cambio climático y desastres naturales, tenemos el Comité de Desastres Naturales de la OEA, que es presidido por el secretario general, pero que yo lo presido del día a día, a donde tenemos a nuestras agencias estratégicas, nuestros socios estratégicos que trabajan con nosotros para ver cómo respondemos de mejor manera a los desastres naturales. Estoy hablando de agencias como la Organización Panamericana de la Salud, porque los desastres naturales afectan la salud de nuestra gente. Indudablemente. Agencias como el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, porque un huracán o una inundación afecta mucho la producción, ¿sí? Y se tiene que recobrar esa producción. Tenemos a la Fundación Panamericana de Desarrollo, que invierte mucho en temas de resiliencia con comunidades vulnerables y está haciendo varias iniciativas muy puntuales, pero llenando aquellos vacíos donde realmente se necesita ese tipo de insumos. Entonces es una de las formas que nos estamos preparando para mejor atender a las necesidades de los Estados miembros. También tenemos los temas, como mencioné, de innovación. Con la innovación trabajamos muy de cerca con una de nuestras agencias que se llama el Young America's Business Trust, YABT.
Estos tienen una competición, esta agencia tiene una competición a nivel hemisférico, especialmente para emprendedores en innovación. Y siempre estoy sumamente asombrado en las ideas, las propuestas que salen de estas competiciones. En la República Dominicana, en el 2016, cuando hicimos la Asamblea General allá, tuvimos una competición y sencillamente asombroso. Las ideas, las propuestas, las formas nuevas de ver el mundo, de ver los problemas de la sociedad desde otra óptica, de una óptica muy práctica para ir resolviéndolo. Estas soluciones están con nuestros jóvenes. Tenemos que buscar la forma de cosecharlos, de sacarlos, de darles uso. Entonces estamos haciendo trabajo en todas estas áreas. Bajo el área de seguridad multidimensional, que es un tema que también va de la mano con el desarrollo, porque los temas de violencia, los temas de inseguridad, los temas de crimen organizado transnacional, no son cosas que surgen, no son nuevos, pero han ido creciendo. Y muchas veces son una manifestación de un mal más profundo, de la pobreza, de la falta de oportunidades. El cuarto pilar es el pilar de seguridad multidimensional, seguridad hemisférica. Bajo este pilar, nuevamente, nosotros operamos respondiendo a las necesidades, las peticiones de los Estados miembros. Hacemos, respondiendo a estas solicitudes, ofrecemos capacitación en muchas áreas de seguridad, la policía, aduanas, migración. También trabajamos temas como ciberseguridad, trabajamos temas como crimen organizado transnacional, que es un problema serio que ha ido creciendo en las Américas. Y hay muchas otras áreas relacionadas con seguridad que quizá podemos ir viendo. Claro, sí, definitivamente. Lo que pensamos es que la región tiene un problema serio en el tema de seguridad. América Latina tiene aproximadamente el 8,5% de la población del planeta y si vemos los homicidios, esto triplica el promedio mundial. O sea que el tema de la seguridad es un tema importante que amenaza a muchos de nuestros países de América Latina, a su desarrollo económico y social, y también es un riesgo incluso para la seguridad democrática en la región. ¿Cuál es la estrategia de la OEA para trabajar las amenazas, las múltiples amenazas que representan la seguridad, la violencia y la delincuencia en la región? Mire, nosotros como institución estamos convencidos de que para resolver los problemas de violencia, de crimen en nuestras sociedades, no es posible hacerlo únicamente capacitando a más agentes de seguridad. No es posible hacerlo construyendo más prisiones. Tenemos que aproximarnos a los problemas de fondo. ¿Qué son estos problemas de fondo? Temas de pobreza, temas de faltas de oportunidades, definitivamente, temas de una gran parte de nuestra población joven, con energía, con ideas, pero que ni trabajan ni estudian. Todo este potencial atrapado tenemos que ir utilizándolo para ir resolviendo los temas de la sociedad, para prevenir que muchas veces de nuestros jóvenes queden atrapados, que la única opción sea meterse en una pandilla o meterse en una vida delictiva. Tenemos que seguir viendo cómo resolvemos esos problemas de fondo, temas de desarrollo, temas de pobreza, temas de gente que salen huyendo de cosas que tienen que ver con cambio climático, con sequías, con falta de alimentos. Estos son temas de fondo que tenemos que aproximarnos a ver cómo los vamos resolviendo. El tema del presupuesto en la organización ha sido siempre un desafío para los Estados miembros, para la propia Secretaría General. Sabemos que próximamente en el mes de octubre ustedes van a tener una asamblea extraordinaria en donde se espera conocer el presupuesto de cara al 2020. ¿Cómo piensa el embajador Néstor Méndez que podemos encarar los múltiples retos que representan el tema financiero y presupuestario en la OEA? Mire, los desafíos del presupuesto
es un problema crónico. Y no creo que sea únicamente un problema de la OEA, creo que en las instituciones multilaterales ese problema existe. Pero bueno, que a nosotros nos esté afectando quizá de una forma más severa es otra historia. Tenemos un problema en que el presupuesto ha ido disminuyendo y los mandatos han ido incrementando. Y entonces como Secretaría tenemos que ver la forma de poder responder a esos mandatos con un presupuesto cada vez más pequeño. Queda claro de que no hay un apetito político para una discusión sobre alzar las cuotas, incrementar las cuotas en este momento. Pero eso no quita que como institución, como Secretaría, tenemos muchas necesidades. Entonces, me parece que tendremos que ir pensando un poco out of the box. Y entonces tenemos que ir identificando fuentes no tradicionales de financiamiento que quepan dentro de los lineamientos que nos han dado los estados y que quepan dentro de la misión que tenemos a nuestro cargo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en esta dirección. Para hacer eso, estamos ya dentro de la Secretaría, mejorando los sistemas de rendición de cuentas, mejorando la transparencia, la eficiencia, que es un proceso constante que va evolucionando y que se tiene que ir dando, y estamos comprometidos con esos procesos. Pero además de los problemas puramente de recursos, también tenemos otros desafíos. Tenemos que asegurarnos de que el personal de la Secretaría no se siga quedando más y más pequeño debido a la falta de recursos y el crecimiento de los mandatos. Tenemos que capacitar a nuestra gente. Tenemos que ver cómo hacemos más con lo poco que tenemos. Y las eficiencias los estamos trabajando, lo hemos venido trabajando. Embajador Méndez, la aprobación anual del presupuesto de la OEA representa siempre un desafío para los Estados miembros y para la Secretaría General. ¿Ve usted alguna solución a este tema financiero y presupuestario de la organización? Mire, los desafíos presupuestarios no son únicos a la OEA, si bien son viejos y son profundos y quizá nos afecte de una manera más profunda a nosotros, pero es la realidad con lo que tenemos que trabajar. Tenemos una situación donde el techo presupuestario no ha sido incrementado por mucho tiempo. El valor real de estos recursos ha ido disminuyendo. Los mandatos de nuestros Estados miembros han ido incrementando y nosotros tenemos que hacer esfuerzos para responder a estos mandatos con recursos que cada vez disminuyen más. Queda claro que en este momento no hay apetito político para una discusión sobre el incremento de cuotas. Sin embargo, nos queda claro que tenemos que hacer un esfuerzo como institución en identificar y accesar recursos no tradicionales. Entonces, para hacer esto, tendríamos que también mejorar algunos sistemas internos de rendimiento de cuentas, de transparencia, de más eficiencias, y ya estamos trabajando en ello. De hecho, tenemos un sistema de transparencia y de rendimiento de cuentas muy bueno, pero no está a los estándares exigidos por los grandes fondos que pudieran quizá canalizar recursos a través de nosotros para proyectos en los países de las Américas. Entonces, ya estamos trabajando en estos temas. Este año, a diferencia de otros años, no vamos a tener una asamblea especial general en octubre para aprobar la asamblea, porque se hizo un esfuerzo bajo la presidencia de la embajadora de Argentina, que presidió la Comisión de Asuntos Presupuestarios, para hacer la negociación, y cuando llegamos a Medellín ya se había acordado el límite presupuestario, ya se había acordado las grandes cifras que van a ser distribuidos a cada uno de los entes principales. El ejercicio que falta ahora es hacer esas divisiones, esas distribuciones internas. Entonces estamos muy adelantados y el dolor de cabeza no termina. Bueno, usted acaba de mencionar la palabra Medellín, la ciudad de Medellín.
no me da pie para preguntarle un poco sobre la pasada Asamblea General, la 49ª Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, Colombia, en el pasado mes de junio. Estuvo enfocada en el tema de innovación, multilateralismo, pero trataron múltiples tópicos, entre ellos el tema de migración, la situación política de la región, entre otros. Háblenos un poco de la pasada Asamblea General y cuáles fueron los logros, qué se puede exhibir de esa asamblea. Mire, tuvimos una asamblea bastante bien en Medellín. Como usted bien dice, hay ciertos temas que dominaron la discusión por la situación, la realidad política que enfrentan nuestros países en la región. Quizá rápidamente dos cosas que podemos mencionar acerca de decisiones que se tomaron en esta asamblea, aparte del presupuesto que le dije que ya me acaba de adelantar. pusieron el tope. También se aprobaron dos resoluciones sobre dos temas que la organización ha estado tratando por mucho tiempo. Una resolución sobre el tema de Venezuela y una resolución sobre el tema de Nicaragua. Sobre el tema de Nicaragua se acordó el establecimiento de una comisión de alto nivel para trabajar con la administración, con el gobierno de Nicaragua, para promover el diálogo y tratar de buscar soluciones de la mano del pueblo y del gobierno de Nicaragua. Esa comisión todavía se está discutiendo, los Estados miembros están discutiendo cómo va a ser conformado y luego tiene su proceso que se va a dar para su establecimiento, su funcionamiento, etc. El tema de Venezuela no es un tema nuevo. También se vio en la asamblea y se aprobó una resolución que trata muchos de los temas que se habían visto anteriormente. Fueron dos de las resoluciones que llamó mucho la atención, generó muchísima discusión, tanto de la mano también con por ejemplo, el tema de las personas que se han visto obligados a salir de Venezuela y buscar refugio, buscar oportunidades, resguardarse en los países vecinos, que son los temas de migración. Estos son los temas grandes que dominaron la agenda. Pero como toda agenda también, como toda asamblea general, se trataron muchos otros temas de carácter administrativo, de carácter normal, político de las Américas, y me parece que tuvimos una buena asamblea en Medellín. Qué bueno. Hablemos del conflicto territorial, insular y marítimo que mantienen a su país Belice con Guatemala. La República de Guatemala reclama prácticamente la mitad del territorio de Belice, unos 11.030 kilómetros cuadrados, y dice que Belice ha usurpado ese territorio debido a que las concesiones originales de la corona española pues dieron títulos indelebles que no le permitían a los colonos ingleses pues moverse hacia esos territorios. En cambio, Belice establece que las concesiones originales de la corona española equivalieron a cesión o equivalen a cesión territorial y que después de 2 siglos de ocupación que tiene Belice en ese territorio, pues tienen derecho a la propiedad del territorio. Lo bueno de toda esta disputa es que finalmente, recientemente en mayo pasado, pues los dos países, tras consulta popular a sus ciudadanos, pues aceptaron que este conflicto sea dirimido en la Corte Internacional de Justicia. Nos gustaría saber cuál es el rol de la OEA en esta disputa y qué implicación ha tenido hasta ahora. Bueno, mire, el tema Belice-Guatemala es un tema en el cual yo no he estado directamente envuelto desde que estoy en la Secretaría General, por razones obvias. Porque usted es beliceño. Porque soy beliceño, entonces conflicto de intereses, sí, temas sí. de ética, entonces muy cuidadosamente me he mantenido al margen. Pero la organización como institución ha tenido un rol. Y entonces por eso le agradezco la pregunta, porque creo que es un ejemplo de cómo la organización puede ayudar de una forma tangible, seria, a países que tienen problemas de índole de seguridad nacional, de temas grandes. ¿Sí? La OEA tiene un rol de facilitador principal. De hecho, no es la OEA, es la oficina del secretario general con sus buenos oficios, que ha estado envuelto desde a principios del año 2000-2001
he estado trabajando en estos temas. Mucho tiempo. Mucho tiempo, pero he escuchado un par de cancilleres que digan que, bueno, problemas territoriales se llevan mucho tiempo en resolver. Entonces, Sí. 20 años no es mucho. No, no es mucho. Tenemos 160 años con la disputa. Claro. Entonces, me alegra mucho que la OEA haya sido el facilitador que en este momento, hasta este momento, ha acompañado a los países, no solo a llevarse de una forma como vecinos que se respetan en la frontera, pero también haya acompañado a los países a través de los procesos de consulta popular interna, que era un requerimiento para que el caso sea sometido a la Corte Internacional de Justicia. Así es. En Guatemala se llevó a cabo el referéndum el año pasado y en Belice se llevó a cabo este año. Ambos países, las poblaciones, los ciudadanos de ambos países le han dicho a los gobiernos: procedan, eleven este caso, sometan este caso a la Corte Internacional de Justicia para una resolución final y definitiva. Creo que es un buen ejemplo, y hace nada más un par de semanas los cancilleres de Belice y de Guatemala estuvieron ante el Consejo Permanente de la OEA hablando del proceso, cómo ha llegado hasta donde está ahora, agradeciendo el rol tan importante de la OEA y del secretario general para ir resolviendo este tema tan grande, tan complejo, y anticipando los próximos pasos que vienen. Ahora, el caso ha sido registrado ante la Corte Internacional de Justicia a partir de, creo que es la primera semana de mayo. Guatemala tiene un año para presentar su caso, Belice tiene otro año para responder, luego cada uno tiene 6 meses para las réplicas y luego viene todo el resto del proceso. Se va a llevar algún tiempo, pero lo que sí nos queda claro es que nuestra organización tiene un rol fundamental en este tipo de situaciones, porque además la Carta habla de promover buenas relaciones y la paz y la seguridad entre los Estados miembros. Otra misión muy importante que tenemos similar a esa y de igual de visibilidad es el proceso de apoyo de paz al proceso de Colombia, el MAP Colombia. Entonces tenemos buenos ejemplos de cosas que han funcionado bien. Nos enorgullece el trabajo que hace la organización por velar por la paz. Oyéndolo hablar, embajador, uno no ha escuchado más que buenos ejemplos y casos concretos en donde la OEA ha demostrado su rol fundamental y el trabajo Oyéndolo hablar, embajador, uno ha visto cómo la OEA tiene definitivamente un rol fundamental en la región y hace un trabajo valioso en múltiples áreas que, como dije al principio de la entrevista, el ciudadano común de las Américas desconoce. Entonces vuelvo a conectar con esa pregunta. Hay un tema de percepción del trabajo de la OEA. La gente entiende que a la OEA se va a hablar, pero que no se hace nada, ni se consigue nada. ¿Cómo piensa usted que debe trabajar la organización para mejorar la percepción del ciudadano común de las Américas? Porque usted ha mencionado muchos ejemplos de trabajo valioso y un trabajo amplio que realiza la organización. Mire, desafortunadamente, como dijimos al inicio, las buenas noticias no siempre llegan a los noticieros, ¿sí? Entonces, tenemos que mejorar la forma en que nos relacionamos con los pueblos para difundir mejor y de manera más práctica y digerible todo lo que hacemos. Entonces, tenemos que ver la forma como mejoramos nuestra utilización de la tecnología nueva para ir difundiendo esta información. Pero también tenemos que buscar la forma de ir consiguiendo apoyos socios estratégicos para difundir estas buenas noticias. Tenemos que acercarnos más con las misiones ante la OEA para que ellos nos ayuden a difundir lo bueno que hace la organización. Y creo que sí lo hacen, muchos de ellos lo hacen, pero creo que lo podemos hacer mejor. Podemos hacerlo definitivamente mejor. También tenemos que hacer más uso de oportunidades como esta, para contar las cosas que hacemos
que aparte de que si uno se mete en la red, en la página web de la OEA, no va a saber todo lo que estamos haciendo, a menos que escuche una cátedra Tenemos que de invitarlo una más a menudo para presentación. que nos siga contando más sobre el inmenso trabajo que hace la OEA, de verdad que sí, embajador. Con mucho gusto. Entonces, tenemos que mejorar esa percepción mostrándole a los Claro. pueblos de las Américas de manera muy concreta las cosas que venimos haciendo. Es un trabajo sobre la marcha, no Claro. es algo que va a ser de la noche a la mañana la transformación, pero tenemos que seguir intentando. Embajador, ¿cómo ve la OEA de cara al futuro? ¿Cuáles son los principales desafíos y cómo usted, el embajador Néstor Méndez, entiende que deben ser, perdón. Juan, ok, otra vez. Embajador, ¿cómo ve la OEA de cara al futuro y cómo usted piensa que se deben afrontar los principales desafíos? Mire, nuestra organización el año pasado cumplió 70 años. Una institución no llega a 70 años porque no ha visto la forma, no se ha podido ajustar y evolucionar para seguir respondiendo a las necesidades de sus estados. La OEA del futuro tiene que hacer un esfuerzo más estructurado y convincente en acercarse más a la gente de las Américas. Si bien nuestros interlocutores formales son los gobiernos, los estados. Claro. Con ellos nosotros nos relacionamos del día a día. Pero para que nosotros podamos responder a necesidades de los estados, también tenemos que tener un dedo en el pulso de lo que la gente está sintiendo. Y eso solo podemos hacerlo si nos acercamos más a ellos. Claro. Y se puede hacer usando tecnología. Nosotros ya tenemos varios mecanismos comprobados que funcionan, de consultas con sociedad civil, consultas con el sector privado, consultas con todo tipo de entes oficiales. Hacemos estos programas con los jóvenes líderes políticos. Entonces tenemos que ir enfocándonos un poco más en este tipo de actividades para tener un verdadero panorama de qué son los problemas, las tendencias nuevas que nuestros pueblos están sufriendo, experimentando o gozando, para ir posicionando la organización para responder a las necesidades que vayan surgiendo. Hay ciertas cosas que van a ir cambiando, pero hay ciertas cosas que han permanecido. Los desafíos de cambio climático es algo que ha ido incrementando. Los temas de desastres naturales son temas que no son nuevos, pero no van a desaparecer de manera rápida. Los temas de desempleo no son temas nuevos. La OEA del futuro también tiene que velar más y asegurarse de empoderar más a los más vulnerables. Entonces, dentro de la OEA, por ejemplo, bajo los esfuerzos de mi oficina, de la mano del del Consejo Permanente, establecimos el año pasado 2 ventanas políticas en el calendario de la OEA: la Semana Interamericana de Afrodescendientes y la Semana Interamericana de Pueblos Indígenas. Que fue recientemente, ¿no? Que fue la semana pasada, que fue muy exitoso. Hermosísimo. Entonces, esta forma de ir acercándonos más puntualmente a las poblaciones que necesitan esa atención política, para que eso se vaya traduciendo en acciones concretas. Son cosas que tenemos que hacer. También hay un sector que tenemos que ver con más cuidado y tenemos que entender para trabajar mejor. Es la población de mujeres de las Américas. Son casi la mitad de la población de todas las Américas, y un importante porcentaje de esta población no participan activamente en la vida económica de nuestros países. Tenemos que buscar la forma de cambiar eso, porque las mujeres son mamás, son trabajadoras, tienen las mismas habilidades, el mismo potencial que el resto de la población, y en gran parte está atrapado, no se ha desarrollado. Tenemos que ver la forma de cambiar eso para mejorar a nuestras sociedades y a nuestras economías. Embajador, se nos acaba el tiempo, pero nos quedamos con muchísimos deseos de seguir compartiendo y conversando con usted. La promesa de que lo invitaremos de nuevo
y ojalá que atienda a nuestra próxima invitación, porque son muchas las cosas que se pueden aprender de un embajador como usted, con una larga trayectoria como diplomático y conocedor de la institución de la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta mesa redonda global. Muchas gracias a usted para la oportunidad. Usted invíteme y yo llego. Antes de finalizar, voy a tomar nota. Un gran abrazo para mis amigos en República Dominicana, no mis amigos, mis hermanos caribeños. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Gracias, embajadora, a ustedes. Muchísimas gracias por el honor de su sintonía. Nos encontraremos de nuevo en una próxima mesa redonda global desde aquí, desde Washington.